Ese miércoles, él me miró como si no me conociera, como si yo fuera una desconocida con su rostro prestado. No era la primera vez que me cambiaba en ese baño público del Metro Hidalgo. Ya tenía medido el tiempo exacto que tardaba en salir del trabajo, caminar 3 cuadras con la blusa blanca y el pantalón formal, e entrar en una de esas cabinas con seguro flojo para salir como un vestido ajustado, perfume dulce y tacones baratos que me dolían a la media hora. Me llamo Daniela. Trabajo como recepcionista de lunes a viernes en un despacho contable que da a la calle Donceles. Pero desde hace un año, por las noches, soy otra. No tengo nombre fijo con los clientes. A veces soy Laura, a veces Mariana, a veces ni pregunto cómo me llaman. No lo hice por placer, ni por rebeldía, ni por despecho. Lo hice por una deuda que no era mía. Mi papá enfermó y se fue sin seguro ni ahorros. Y mi mamá, bueno, digamos que solo me dejó la costumbre de no contar con nadie. Así que cuando la deuda del hospital cayó sobre mí, con intereses, amenazas de embargo e una hermana menor en preparatoria, no vi muchas opciones. Vi esto. Durante meses mentí. Inventé turnos médicos, guardias de enfermería, turnos dobles. Rafael nunca dubidó. Profesor de historia en la UNAM, callado, de esos hombres que escuchan más de lo que preguntan. Lo conocí en una exposición sobre mujeres en la Revolución. Hablaba pausado, con esa mirada de quien parece haber leído todos los libros del mundo, pero sin presumir. Nos enamoramos en silencio. Comenzamos a salir los miércoles por la tarde, cuando yo decía que tenía turno en el hospital privado de la Roma. Y sí, había miércoles que no nos veíamos. Esos días, él simplemente me mandaba un mensaje. Te espero el viernes con café y una película vieja. Y yo respondía con corazones. Los miércoles eran mi día de más dinero. Clientes de paso, congresos, hoteles buenos. Ese miércoles tenía cita en el Hotel Reforma. Un cliente fijo, casado, siempre el mismo cuarto, siempre el mismo sobre con billetes doblados. Subí por el elevador de servicio, como siempre, pero antes pasé por el lobby y ahí lo vi, un cartel. Congreso Nacional de Historia Mexicana, Salón México, Hotel Reforma. En letras grandes, Dr. Rafael Torres Gómez. El nombre me hizo detener el paso. Mis manos sudaron, pero me dije a mí misma, es un nombre común, no tiene por qué ser él. No lo imaginé, no quise imaginarlo. Entré al elevador apretando los dientes. Horas después salí del cuarto. El cliente ya se había ido. Me acomodé el vestido frente al espejo, pinté rápido la boca y bajé al lobby. Caminé hacia la salida como quien camina entre cristales. Y entonces lo vi. Rafael, mi Rafael, de pie junto a una mesa, hablando con otros 2 profesores, con una credencial colgando del cuello. Me vio completa, el vestido negro, el maquillaje más fuerte que de costumbre, los tacones altos que él nunca me vio usar, la cartera pequeña donde guardaba condones y dinero en efectivo. Todo. Sus ojos se clavaron en mí. No dijo nada, solo me miró, como si el aire se hubiera espeso entre nosotros. Yo no pude fingir. Bajé la mirada y seguí hacia la puerta. Me detuve en no elevador para bajar al estacionamiento subterráneo. Quería correr, pero no daba. Cada paso de tacón rebotaban las paredes de concreto como si fuesen disparos. Llegué a mi coche, abrí la puerta con manos temblorosas y entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, sin apuro. El eco de sus suelas en el piso húmedo del estacionamiento sonaba como golpes en el pecho. Era Rafael. ¿Desde cuándo? Fue lo único que dijo. Yo me quedé sin voz. La garganta se me cerró de golpe. Yo alcancé a murmurar. No es lo que piensas. Él inhaló profundo. Apoyó la mano en la pared de concreto, justo al lado del extintor rojo, y se quedó ahí, de espaldas a mí.
¿Cuántas veces me mentiste mirándome directo a los ojos? No supe qué decirle. Sentí que cualquier palabra que saliera de mí solo iba a romperlo más. Él giró un poco el rostro. No tenía lágrimas, pero sí una tristeza tan densa que se podía tocar. Bajó la mirada, metió la mano en el bolsillo y se fue. Subió por las escaleras sin voltear, ni una sola vez. Ahí, parada en medio del subterráneo del Hotel Reforma, con el olor a humedad pegado al perfume barato que aún traía encima, supe que lo había perdido. Sin gritos, sin drama, solo eso, perdido. Después de esa noche, lo busqué. No para explicarle, porque a veces ni una vida entera alcanza para explicar lo que uno hace cuando tiene miedo, sino para decirle que lo amaba, que lo sigo amando. Le mandé mensajes, primero 1, luego 5, luego ninguno. Lo llamé 1, 2, 10 veces. Las primeras entraban, pero él no respondía. Después ya solo sonaba una vez. Luego, ni eso. Una semana después, fui hasta la universidad. Me senté en una banca frente a la facultad. Vi salir a varios alumnos, profesores. Vi pasar a Rafael. Caminaba más despacio. Llevaba la misma mochila negra de siempre, la que tenía un llavero con forma de libro antiguo, la que yo le regalé. La seguía usando. Lo llamé en voz baja. No volteó, no aceleró el paso, pero tampoco se detuvo. Fue como si mi voz ya no le perteneciera. Volví al hotel una semana después. Otro cliente, otro miércoles, el mismo elevador. El mismo lobby con olor a café recién hecho y desinfectante de lujo. Me senté 5 minutos antes de subir. Cerré los ojos. Escuché el murmullo de la fuente artificial en la entrada, el sonido de los tacones ajenos, los motores de los taxis que se detenían en doble fila. Todo me parecía falso. Cada detalle tenía su fantasma, la textura del sillón de piel. El sonido lejano de una maleta rodando, el mismo perfume caro que alguna vez usé solo para él. Ese miércoles, algo cambió. Empecé a notar lo que antes no veía. Miradas cruzadas entre colegas en los pasillos. Un buenas noches que sonaba distinto. El silencio incómodo cuando decía mi nombre en recepción. Tal vez era mi paranoia, tal vez ya sabían, pero lo que más dolía no era la sospecha de los otros, era el silencio de Rafael. Ese silencio tenía forma, peso, temperatura. Era más cruel que cualquier insulto, porque no había odio, solo ausencia. Volví al baño del Metro Hidalgo el viernes siguiente. Me miré al espejo sucio y me pregunté si aún era yo. Si esa mujer que se pintaba los labios con manos temblorosas era la misma que lloró con él viendo películas francesas en blanco y negro. La misma que escuchaba sus clases grabadas para no sentirse tan lejos. Guardé el celular. No había más mensajes. No había más intentos. Él ya no estaba. Y yo seguía haciendo lo que hacía. No porque quisiera, sino porque dejar de hacerlo no cambiaría nada. Hoy es miércoles otra vez. Estoy en el piso 8 del hotel, esperando a un cliente nuevo. El pasillo está casi vacío, la alfombra roja está recién aspirada. El silencio es tan denso que puedo escuchar mis propios pensamientos rebotar en las paredes. Cada vez que escucho pasos, mi cuerpo se tensa, cada sombra en la esquina parece más alta, cada silueta que se acerca, más familiar. A veces cierro los ojos por un segundo y me permito imaginar que es él, que viene con esa cara entre seria y dulce, que se detiene frente a mí y me dice, bajito, vámonos. Pero no, nunca es él. Y lo peor es que sé que nunca va a ser. Cada paso en este pasillo, hasta hoy, me hace pensar, ¿y si fuera él otra vez? Pero no, nunca es. Y yo sigo aquí, viviendo el mismo miércoles en el mismo hotel, con un corazón que ya no espera redención, solo pasos, solo ausencias, solo silencio.
La primera noche que la usé, gané más en 3 horas que en toda la semana. Y desde ese momento ya no pude quitármela. Trabajo en los bares de San Juan de Dios desde hace casi 8 años. No es algo de lo que me enorgullezca, pero tampoco me avergüenza. Es lo que hay. No tengo papás, no tengo hijos, no tengo quien me mantenga. A veces siento que tampoco tengo quien me recuerde si mañana no regreso. Aquella noche era jueves, poco movimiento, mucho calor. Estaba sentada en la banqueta fumando despacito cuando se acercó un cliente. No era como los demás. Alto, blanco, con ropa cara pero discreta. Reloj plateado, zapatos limpios. Me preguntó cuánto cobraba por media hora en un hotel cercano. Le respondí. Él no regateó. Asintió y nos fuimos caminando. En el cuarto fue irrespetuoso, casi raro. Al terminar, mientras yo me vestía, sacó una bolsita negra del bolsillo y me dijo, no es mucho, pero trae buena suerte para las que trabajan de noche. Era una pulsera de plata, vieja, con dibujos tallados que apenas se veían. Tenía un brillo opaco, como si hubiera pasado años guardada. La tomé por educación, pensando que era un amuleto cualquiera. Él me miró fijo y agregó, solo úsala y no la prestes nunca. Salí del cuarto sin pensar mucho. Volví al bar, me senté en la misma banqueta, me amarré el cabello y me la puse. Desde ese instante, las cosas empezaron a cambiar. Esa misma noche, 3 clientes me buscaron. Los 3 pagaron más de lo normal. Uno de ellos hasta me dejó propina sin que yo dijera nada. Y todos fueron extrañamente amables. No me pidieron descuentos, no hicieron comentarios pesados, no se pusieron violentos. Pensé que era coincidencia. La segunda noche pasó lo mismo. 4 clientes, 2 de ellos extranjeros, todos gastando bien. Una compañera se me acercó y bromeó. Oye, Lori, ¿qué te pusiste? Perfume de $. Me reí, pero dentro de mí ya sabía que no era perfume. Era la pulsera. Me la quitaba solo para bañarme. Tenía un cierre raro, como de presión antigua. Empezó a oler un poco feo, como metal quemado con sudor. Pero no me importaba. Sentía que mientras la tuviera puesta, todo iba a ir bien. Eso duró 3 días. Al cuarto empezó el ruido. Primero fueron cosas pequeñas. Una de las chicas, Gina, intentó agarrar la pulsera para verla de cerca. Al día siguiente se cayó de la moto. Nada grave, pero se raspó feo. Después, otra compañera, Marisol, quiso probársela, solo para ver cómo le quedaba. Esa noche tuvo fiebre altísima y no pudo trabajar en 2 días. Yo no hice la conexión al principio, pero cuando la tercera, una amiga mía desde la prepa, discutió con un cliente afuera del bar y acabó con la ceja abierta, empecé a sentir algo raro. Todas esas cosas habían pasado pocas horas después de que ellas tocaran la pulsera. Y después vinieron los sueños. Siempre eran parecidos. Yo estaba parada en medio de un cuarto negro, sin ventanas. Frente a mí, un hombre encapuchado, alto, inmóvil. Solo decía lo mismo una y otra vez. Lo que tomas, lo pagarás. Despertaba empapada en sudor, con los brazos entumidos. A veces, la pulsera me ardía en la muñeca como si estuviera recién sacada del fuego. Pero seguía ahí, apretada. Ya no tan fácil de quitar como antes. Quise dejar de usarla. Me juro que lo intenté. Pero cuando traté de abrir el broche se cerró solo. La primera vez que intenté quitármela en serio fue un domingo. Había trabajado toda la semana sin descanso y aunque ganaba bien, no podía dormir. Mi cara se veía hinchada, ojerosa. Me sentía observada todo el tiempo, incluso cuando estaba sola en mi cuarto. Me metí al baño, cerré la puerta, me paré frente al espejo, agarré el broche con las uñas, con los dientes, con un pasador. Nada. Lo que antes era fácil, ahora parecía tener vida propia. En cuanto sentía que se aflojaba,
Algo lo apretaba de nuevo, como si el metal supiera que quería quitármelo. Ese día me miré de cerca. Tenía marcas rojas alrededor de la muñeca, como si algo me hubiera estado jalando por dentro de la piel. Me arde, me pica, me desespera. Empecé a cubrirla con una manga larga, a inventar excusas, pero las cosas seguían empeorando. Los clientes me empezaron a mirar raro. Uno, completamente borracho, me gritó desde su carro antes de irse: «Eres la que roba la suerte de las otras». Yo nunca lo había visto en mi vida. Se me heló la sangre. Las chicas también comenzaron a alejarse. Ya nadie se sentaba conmigo en la banqueta. Una me dijo directo: «Algo tienes encima, Lorena. Se siente feo estar cerca de ti». No sabía qué hacer. Dejé de aceptar clientes. Me encerré en casa, pero los sueños seguían. Ahora, el hombre encapuchado se acercaba más. A veces me hablaba al oído, otras veces solo respiraba pesado, tan cerca que sentía su aliento detrás de la nuca. «Lo que tomas, lo pagarás». Fui a buscar ayuda a Tepatitlán. Me acordé de una señora que mi tía usaba cuando tenía problemas de salud que los doctores no encontraban. Una curandera conocida por no andar con rodeos. Cuando llegué a su casa, ni siquiera me dejó entrar. Le mostré la muñeca desde el portón. La señora miró la pulsera apenas un segundo y me dijo: «Esa cosa no te la pusiste tú, te la pusieron». Le pedí ayuda suplicando. Me temblaban las manos. Ella solo negó con la cabeza: «Devuélvela al lugar donde fue tomada o al que te la dio, si es que puedes». Regresé a Guadalajara con la garganta cerrada. Busqué al hombre por días. Caminé las calles donde lo vi por primera vez. Pregunté en los hoteles. Describí su cara a los porteros. Mostré fotos de pulseras parecidas. Nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Intenté dejar la pulsera en una iglesia. La arrojé dentro de una caja de limosna. Me sentí libre por un segundo. Esa noche dormí casi bien. Pero cuando desperté al día siguiente, la pulsera estaba de nuevo en mi muñeca. El broche estaba más apretado que nunca. Ya no sé si la traigo por fuera o por dentro. Y antes de que piensen que estoy loca, yo tampoco quiero creerlo. Quiero pensar que fue el estrés, la presión, el miedo. Pero entonces, ¿cómo explicas que nadie más me mire a los ojos? ¿Que los perros de la calle me huyan? ¿Que hasta los espejos me eviten? Yo no robé nada, me lo regalaron. Y aún así, cada día lo pago. Ahora ya ni siquiera intento quitármela. Siento que si lo hago, va a doler más. O peor, algo más se va a soltar. Por eso cuento esto. No para que me crean, sino para que si alguna vez alguien se te acerca en la noche, te sonríe con calma y te dice que un regalo trae buena suerte, te acuerdes de mí, porque lo que tomas, lo pagarás. Y hay cosas que no se pueden devolver. Yo no estoy buscando compasión, tampoco perdón, solo, después de tantos años, quiero que alguien escuche, aunque sea una sola persona, aunque no me crean, pero necesito sacarlo de mí, porque hay noches que todavía me despierto con el olor, no a perfume, a algo que no debería olerse nunca en una fiesta. No voy a decir nombres, ni lugares exactos. Lo que puedo contar, lo cuento. Lo demás, que lo complete quien quiera investigar. Tenía 26. Trabajaba con una agencia que operaba en la Ciudad de México. De esas que se hacen pasar por agencias de modelos, pero todas sabemos de qué se trata en realidad. Nunca me había sentido víctima. Al contrario, había aprendido a moverme, a elegir, a poner límites. No era ingenua, ya había visto lo peor en moteles baratos y en fiestas de narcos. Pero esto fue diferente. Recibí el aviso por una mujer que se hacía llamar La Negra. Me dijo que era un evento privado, exclusivo, que iban a estar jefes importantes,
gente que no se puede nombrar, que había mucho dinero en juego, pero que debía firmar un papel, algo de confidencialidad, que no llevara celular, que fuera sola, que allá me daban todo, todo. Yo tenía deudas, estaba pagando el tratamiento de mi mamá. Y la neta, ya me sentía cansada de las noches sin final, de los hombres que te miran como si fueras un mueble. Acepté. Nos recogieron en camionetas negras, polarizadas. Éramos como 15, todas jóvenes, todas arregladas. Algunas con vestidos largos, otras con lencería debajo de abrigos. Nadie hablaba mucho, solo había una música suave en el fondo. La carretera era larga. Subimos por caminos que no conozco. No había señal, no había referencias, solo árboles, curvas y oscuridad. La casa, cuando llegamos, parecía sacada de una revista de lujo. Una mansión en medio de la nada, techos altos, columnas blancas, un jardín con luces que parecían flotar, guardias con radios, cuerpos enormes, serios. Nos saludaban, solo te miraban una vez y ya sabías que no ibas a escapar si querías correr. Al entrar nos quitaron todo, celulares, bolsas, hasta maquillaje nos retocaron. Nos pusieron unas máscaras doradas, las mismas para todas, como si fuéramos parte de un decorado, como si no importara quién era quién. El salón principal estaba lleno, hombres de traje, relojes que valen más que mi vida entera, mesas con bebidas caras, luces que subían y bajaban, como en una película antigua. No se escuchaban nombres, solo risas, aplausos y la música. Esa música instrumental que parece elegante, pero esconde un pulso raro, como si marcara el ritmo de algo que no entiendes. Nos ofrecieron copas, doradas, pesadas. Una de las chicas preguntó si podíamos beber lo que quisiéramos. Un tipo respondió que sí, que era una noche para disfrutar lo último. Nos reímos. No sabíamos que eso no era broma. Yo probé el trago. Dulce, frío, un sabor raro, pero no desagradable. Después ya no recuerdo la línea exacta entre estar de pie y caer. Fue como si se me apagara el cuerpo, pero no la mente. Como si alguien apretara un botón y me soltara de mí, y ahí empieza lo que me atormenta. Cuando abrí los ojos, el techo no estaba, solo había un cielo gris, y el pasto, y un silencio seco, como si el mundo se hubiera vaciado. Mi cabeza pesaba, mis piernas no respondían, sentí algo húmedo en la espalda, no supe si era tierra o sangre, no quise mirar. Hasta que escuché un quejido, uno, corto, lejano, vi cuerpos, mujeres, algunas desnudas, otras con la máscara torcida. Una, muy cerca, tenía la boca abierta, los ojos también, pero no pestañeaba. Me arrastré, ni siquiera caminé. Me arrastré como un animal, y entonces escuché pasos. No sé cómo logré no gritar, quizá porque no me salía la voz, quizá porque sentí que si hacía un solo ruido, me iban a terminar de matar. Me escondí detrás de una fuente seca, con hojas podridas. Escuché más pasos. Eran firmes, eran lentos, eran seguros, como si ya supieran quién estaba viva y quién no, como si estuvieran repasando lo que quedaba. Desde el suelo vi una sombra. No puedo decir si era un hombre o una mujer. Llevaba guantes y cargaba algo en la mano, algo metálico, una especie de bastón o una vara. Caminaba entre los cuerpos, deteniéndose en algunos, tocándoles el cuello. A veces se agachaba. No sé qué hacía. No quise ver más. Cerré los ojos. Me tapé la boca. Recé. No sé a quién. No sé qué. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví a abrir los ojos, no había nadie. Nadie. Los cuerpos seguían ahí. Me levanté con las piernas temblando. Me quité la máscara. No reconocí a nadie. No sabía ni si las que estaban ahí eran las mismas que llegaron conmigo. Corrí hacia la casa. Las luces seguían encendidas. Pero no había música. No había voces. Solo puertas abiertas, mesas volcadas, ropas tiradas,
botellas quebradas. Busqué mi celular, mis cosas. Nada. Salí hacia el camino y vi los coches. Estaban ahí, todos. Las camionetas negras, pero vacías, sin llaves, con las puertas abiertas, como si todos hubieran salido corriendo o desaparecido. Revisé una por una, todas iguales. Algunas con sangre en el volante, otras con marcas en los asientos, pero sin gente, sin llaves, sin vida. Pensé en volver a la casa, a esconderme, a esperar a que amaneciera, pero sentí que si me quedaba, me moría, no físicamente, algo peor. Entonces caminé, no sé cuánto, horas, días. Solo sé que encontré una carretera, que un trailero me levantó, le dije que me habían robado. No preguntó más. Volví a la ciudad, en silencio. No fui a la policía, no fui al hospital. Fui a casa de una amiga, una que ya no trabajaba con la agencia. Me encerré ahí 3 días. Cuando intenté buscar a alguien, alguna de las chicas, no encontré nada. Los números no servían. La agencia había cerrado. La negra había desaparecido. Como si todo hubiera sido un invento, un montaje, una trampa perfecta. Busqué noticias. Nada. Ninguna mención de una fiesta, ningún cuerpo, ninguna investigación. Fue ahí cuando entendí. Lo que pasó no debía saberse, y si alguien hablaba, iba a desaparecer igual. Vendí lo que tenía. Compré un pasaporte falso. Me fui. Crucé. Llegué a Houston. Me escondí en casas de conocidos. Limpié oficinas. Lavé baños. Me borré del mapa, como si yo también hubiera muerto allá. Pasaron los años. Ahora tengo papeles. Trabajo con otra identidad. No tengo redes, no tengo fotos, no tengo historia, pero tengo algo que nadie me puede quitar. El miedo, porque yo sé que esa fiesta existió y sé que lo que pasó ahí fue real. Nadie me lo va a borrar. Hay noches en las que cierro los ojos y veo los cuerpos, no todos completos, y ese sonido, ese bastón tocando el suelo, tocando la piel, como una cuenta macabra. No sé quién organizó todo eso. No sé si era una secta, si era una red, si era un castigo. No sé. Solo sé que hay gente viva, poderosa, rica, que sigue libre y que yo sigo callada. Hasta hoy. Si tú estás viendo esto, si estás trabajando en eso, si alguien te ofrece mucho dinero por una fiesta especial, donde no se puede llevar celular, donde te prometen que todo estará cuidado, no vayas, no lo pienses, huye, corre, aunque no te paguen, aunque te digan que es seguro, corre, porque yo sí corrí, pero ya era tarde, y el precio lo sigo pagando cada noche. No cuento esto para asustar. Lo cuento porque alguien tiene que decirlo, porque quizás alguna lo escuche antes de que sea su turno. Yo llevo más de 20 años en la calle. He visto cosas que mucha gente no creería. Gente que se disfraza de cliente y desaparece mujeres como si fueran bolsas de basura. Policías que miran y no ven. Taxistas que te ofrecen trabajo, pero lo que quieren es entregarte. Aprendí a seguir mi instinto. Siempre fue eso lo que me salvó. Por eso me fui de donde estaba. Esa esquina, la de Eje Central con Fray Servando, se puso cada vez peor. Las extorsiones, las amenazas, los mismos policías te pedían cuota o te levantaban por faltas administrativas. Ya no se podía. Una amiga mía desapareció una noche después de discutir con uno de ellos. Desde entonces decidí cambiar. Me fui unas cuadras más abajo. No era un lugar conocido, no pasaba tanta gente, pero me dijeron que ahí ya habían estado otras, aunque muchas no regresaron. Una de las más jóvenes me dijo bajito sin mirarme a los ojos: esa esquina es de las olvidadas. Al principio pensé que exageraban, que era solo miedo,
La zona estaba más sola, sí, pero también más tranquila. No había gritos ni carros frenando de golpe, apenas luces, apenas movimiento. Lo que sí noté desde la primera noche fue que algo no estaba bien. Los clientes no hablaban, no saludaban, no te miraban. Solo bajaban la ventana, decían súbete y ya. Algunos ni siquiera paraban bien el carro. Una vez, una compañera subió antes de que el coche se detuviera completamente. Nunca regresó. Eso fue el miércoles. El jueves, vi a otra subir a un coche negro. Tenía vidrios polarizados, tan oscuros que no se veía nada adentro, ni siquiera con las luces del poste justo encima. Esa también desapareció. Y el viernes, otra más. 3 mujeres, 3 noches. El mismo coche negro. No era paranoia. Yo conté. Yo vi. Vi el mismo carro volver, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Siempre se detenía del otro lado de la calle. Nadie bajaba. Solo se quedaba ahí, con el motor encendido. A veces la ventana bajaba solo un poco, como si oliera el aire, como si esperara. Yo no pensaba quedarme ahí. Ya era demasiado, pero también no tenía a dónde ir. Así que la 6ª noche me quedé, pero no fui a la esquina. Me senté en la sombra, detrás del poste, observando, esperando que se fuera, pero no se fue. Fueron las 2, luego las 2:30. Silencio. Solo se escuchaban los zancudos. Nadie más en la calle. Y entonces, sin que nadie lo llamara, el coche se movió. Lento. Cruzó la calle y se detuvo justo frente a mí. La puerta del copiloto se abrió. Nadie bajó. No había nadie adentro. No lo vi. Y aún así, se escuchó una voz. Una voz que no era de hombre ni de mujer. Baja, áspera, como si hablara detrás de un vidrio grueso. Súbete. Ya sabes por qué. Mi corazón se congeló. Me levanté. No recuerdo haberlo decidido. Me vi a mí misma dando un paso, luego otro. No sé por qué lo hice, pero entré, me senté, cerré la puerta y entonces cambió todo. El vidrio se oscureció aún más. Ya no se veía nada afuera, como si estuviéramos bajo tierra. Y dentro no había música, no había olor, solo frío. Un frío que no era normal, que no venía del aire. Era un frío viejo. Volteé hacia el conductor, pero el asiento estaba vacío. O eso creí, porque de repente lo vi. No completamente, no su rostro, apenas un perfil, un contorno y los ojos estaban abiertos, fijos, como de alguien que lleva horas sin parpadear. Quise gritar, pero mi garganta no respondió. Quise moverme, pero el cuerpo no me obedecía. Solo escuché la misma voz, pero esta vez dentro de mi cabeza. Ya sabes por qué estás aquí. Yo no sabía. De verdad que no sabía. O sí, porque vi el rostro de las 3 que habían desaparecido. Lo vi en el reflejo del vidrio, atrás de mí, como si estuvieran sentadas ahí, esperando. Y luego todo se apagó, negro. Cuando abrí los ojos, no sabía dónde estaba. Me costó unos segundos reconocer el asfalto, la banqueta, las luces apagadas del poste. Estaba recostada sobre el suelo en la misma esquina, la de los olvidados. No había nadie, ni un coche, ni un ruido, ni siquiera mis cosas. Solo tenía mi chamarra y algo más. Sentí algo en la mano, cerrada con fuerza, como si lo hubiera protegido incluso inconsciente. Era un arete, dorado, pequeño, con forma de corazón, pero no era mío. Y yo sabía de quién era. Se lo había visto puesto a la chica que subió al coche el miércoles. La primera. Tenía 2 iguales, uno en cada oreja. La última vez que la vi, llevaba ese conjunto rojo que usaba cuando quería llamar más la atención. Tenía ese brillo en los labios y ese par de aretes, ese mismo. Me levanté temblando. El cuerpo no me respondía bien, como si me hubieran dormido los músculos, como si los pulmones no supieran si respirar hondo o despacio.
No sabía qué hora era. No tenía celular. No tenía bolso. Pero algo me decía que había pasado mucho tiempo. Caminé, sin rumbo, con el arete aún en la mano, cerrado con tanta fuerza que luego vi que me había marcado la piel. Nadie me preguntó nada. Nadie me buscó. Nadie notó que había desaparecido. Y cuando lo conté a una amiga, a una sola de esas de antes, me miró con esa cara de: mejor no digas eso. No me creyó, no del todo, o no quiso creerlo. A los días me fui. Dejé esa zona. Cambié de barrio. Cambié de nombre casi. Pero no pude tirar el arete, ni olvidarlo. Pasaron semanas, meses. Pensé que con el tiempo mi cabeza lo iba a enterrar, que lo iba a dejar atrás. Hasta que un día me subí a un camión. Volvía de una cita médica. Nada importante, solo control. Pero justo cuando el camión cruzó por esa avenida, la vi. La esquina, la misma, y ahí estaba, el coche negro, estacionado, con las luces apagadas, vidrios oscuros, motor encendido y la puerta entreabierta. No había nadie alrededor, ninguna chica en la banqueta, ningún ruido, nada, solo el coche esperando. Me quedé paralizada dentro del camión, mirando por la ventana, el corazón latiendo como si lo fueran a arrancar del pecho. Y lo peor fue que me vio. Lo sé, el coche no se movió, pero lo sentí. Sentí que sabía que yo lo estaba mirando. La puerta se cerró sola, despacito, como diciendo: no era tu turno, todavía no. Desde entonces no paso más por ahí. Evito esa zona como si fuera un pozo, como si fuera una tumba abierta. Pero a veces, cuando tengo que cruzar la ciudad, me aseguro de mirar por la ventana. No puedo evitarlo. Y a veces lo veo de nuevo, el coche, ahí, en la sombra, con el motor encendido, esperando a otra.